Entonces, vamos ahora a revisar los ejercicios de los primeros ejercicios de la guía de repaso para la prueba. Ya recuerden que la próxima semana, el día viernes, ustedes tienen la prueba, ¿ya? Y el día martes vamos a seguir repasando para que tengan, para que hagamos el resto de la guía. Ya como el lunes es feriado, van a ser los únicos que van a poder tener repaso en la primera clase, ¿ya? Así que vamos a hacer ahora ejercicios de la guía, por lo menos hasta el 15, les voy a ir preguntando a ustedes sus respuestas, ¿ya? Porque acuérdense que yo les pedí que hicieran mínimo hasta el ejercicio 15 para hoy día, para poder repasar y así la próxima clase, la próxima semana podemos trabajar más ejercicios, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta o algo antes de comenzar. Ya, entonces comencemos, chicos. Pregunta 1. Sí, la guía de repaso. Pregunta 1. ¿Qué alternativa marcaron? C. ¿Ya los demás? C. No escucho el sonido del chat, así que si es que ignoro a alguien hasta que mire. C. Súper bien. Ya, entonces teníamos dos maquinitas, ya, ejercicios de prueba son estos. Es muy parecida esta guía a la prueba que hicieron el año anterior, así que probablemente sea parecida a la prueba de este año. En la máquina 1 es el cuádruple del valor que ingresa. Entonces, si entra X, vamos a dejarlo, de ahí lo vamos a hacer. Esto lo que hace es multiplicar por 4, ¿cierto? Porque es el cuádruple. Y en la máquina 2, el valor que ingresa disminuyó 7 unidades, o sea, lo que hace esta máquina es restar 7, ¿cierto? Y nos dicen si ingresa la expresión M y pasa secuencialmente por las dos máquinas que salen. Entonces, acá va a salir 4M, ¿cierto? Y después a eso se le resta 7, 4M menos 7, y efectivamente, como ustedes dijeron, es la alternativa C. Muy bien. Pregunta 2. ¿Qué marcaron? D, A, A, A. Muy bien. ¿Ya? Ojo ahí, alguien había puesto la D. Me dicen, el valor de un producto en una tienda es N. Entonces, el valor original, producto, valor original, N. ¿Ya? Y me dicen, se encuentra con un descuento del 24%. Entonces, el descuento es 0,24 por N. Y el precio a pagar, precio final, sería 0,76 N, ¿cierto? Entonces, si le hacen descuento del 24%, yo pago el 76% y eso se expresa de esas maneras, ¿ya? ¿Y qué me preguntan? ¿Cuál es la expresión algebraica que representa el valor del descuento? Por lo tanto, sería eso, que es la alternativa A, ¿ya? Súper importante leer lo que nos preguntan, chiquillos. Nos preguntaron en este caso el valor del descuento, pero podrían habernos preguntado el precio final. Cualquiera de las dos cosas. Entonces ahí tenemos que leer bien. Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué marcaron? Voy a pasarme para arriba para dibujar aquí la puerta. La A, C, C, ya. La C, ¿cierto? Entonces me dicen, a la puerta que se muestra en la imagen, aquí tenemos la puerta, solo voy a hacer manilla yo, más bonita la de la guía, se le debe poner una wincha protectora por el contorno, para que no se la lleve el viento de Puente Alto. ¿Alguien más vive en Puente Alto? Yo no tuve luz toda la noche.
fue triste. Tuve que hacer una guía de álgebra anoche con vela. Muy old school. Entonces le van a poner una wincha protectora. Se determinó que la medida del alto de la puerta mide 1,5 metros más que el ancho. Eso es importante porque a veces vamos a tener que poner, por ejemplo, x más 1,5 u otras veces x menos 1,5. Hay que fijarse cuál es cuál. En este caso me dicen que x es el ancho y el alto es 1,5 metros más. Entonces el alto es x más 1,5. ¿Ya? Y me dicen cuál es la expresión algebraica que representa la longitud total de wincha. Eso corresponde al perímetro de la puerta. ¿Ya? Y el perímetro va a ser 2 veces el ancho, o sea, esto y esto, 2x, más 2 veces el largo. Importante acá poner paréntesis, porque el largo se está multiplicando por 2, no solamente la x, ¿ya? Resolvemos, me queda 2x más 2x más 3, 2 por 1,5, 3, y eso sería 4x más 3, que es lo que ustedes dijeron, la alternativa C. Así que muy bien, ¿ya? Número 4. ¿Qué marcaron, chiquillos, en esta? Secuencias también son muy importantes para sus pruebas. La C, los demás. Ya, muy bien, ¿cierto? Entonces, ahora nos dicen que consideremos una secuencia. Yo voy a poner el número de figuritas nomás, ya no las voy a dibujar, porque si no me demoro mucho, ni siquiera me quedan tan lindas como para dibujar. Así que, ya, vamos a ver entonces cómo se hace, ¿ya? No es difícil, una vez que lo entiendes ya vas a poder hacerlo bien. Lo importante es que veamos dos cosas. De cuánto en cuánto aumenta y cuánto desfase tiene, ¿ya? Con esas dos cosas nosotros vamos a poder sacar bien las secuencias, ¿ya? Entonces les voy a mandar ejercicios de secuencia. Durante el fin de semana voy a hacer una guía propia y yo creo que les voy a dejar el resto de esta guía resuelta en video, ¿ya? Porque como tengo dos secciones que no van a poder tener repaso el día lunes, ya vamos a hacer el resto de la guía en video, ¿ya? Entonces ahí para que estén atentos, yo creo que lo voy a subir antes. Y ahí también después vamos a poner más ejercicios. Pregunta 4. ¿Qué marcaron los demás que sí entendieron? ¿Alguien lo hizo? ¿Qué marcó? La C ya. Súper. Marcaron la C los compañeros. Entonces, cada figura es importante anotar el número de cuadrados, porque una vez jura que contó una cosa y ahora. Entonces, en la primera los conté, hay 5 cuadrados, en la segunda hay 10 y en la tercera hay... Ana, usted me dijo que le costaba. Esos números, el 5, el 10 y el 15, ¿qué son? ¿Qué particularidad tiene? ¿Son múltiplos de algún número? De 5, ¿cierto? Entonces por ahí va la cosa, ¿cierto? Si tú te das cuenta, esto va aumentando de 5 en 5, ¿ya? Por lo tanto, mi secuencia obligatoriamente va a tener un 5n, porque va de 5 en 5, ¿ya? Y yo podría tener que sumar o restar algo acá, dependiendo de si esto está desfasado. Entonces, lo primero es fijarnos por cuánto voy a multiplicar, viendo de cuánto aumenta. En este caso es fácil porque vemos que son múltiplos de 5. Entonces sería 5n. Cuando están desfasados tenemos que ver de cuánto van subiendo. Tenemos esas dos formas de ver. Ahora, reemplazamos n por 1, por 2, por 3 y vemos si calza. 5 por 1, 5, si calza.
5 por 2, 10, calza. 5 por 3, 15, calza. Entonces, esta es mi expresión, que sería la alternativa C. ¿Ya? ¿Queda claro ahí? Perfecto. Ay, ¿para qué borré la tabla? Ya, la pregunta 5 es un poquito distinta. ¿Qué marca? Ya, bien. Ya, tenemos las figuras y tenemos el número de elementos. Tenemos la figura 1, figura 2, figura 3 y tenemos 5, 7 y 9. Ahora, no es tan simple porque no tenemos los múltiplos directos como en la anterior, pero la lógica es la misma. Ver de cuánto voy subiendo. Subí 2, subí 2. Cuando yo voy subiendo de 2 en 2, significa que hay una multiplicación por 2 implicada, ¿cierto? Cuando yo saco una tabla, por ejemplo, la tabla del 7, yo digo 7, 14, le sumo 7, 21 y así. Voy sumando de a 7, entonces, tabla del 7. Acá voy sumando de a 2, tabla del 2. Pero esto está desfasado. ¿Por qué? Cuando n vale 1, o sea, la primera figura, 2 por 1 es 2, pero acá dice 5. Entonces, si yo hago aquí como un paso intermedio, en que yo pongo 2n, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, pero me fijo que estos están corridos, ¿cierto? En vez de 2 dice 5, se sumó 3. En vez de 4 dice 7, se sumó 3. En vez de 6 dice 9, se sumó 3. Entonces, mi secuencia efectivamente va con 2n, porque va subiendo de 2 en 2, entonces tengo 2n, pero está desfasada. Si yo hago 2n, tendría que sumarle 3 a cada uno para que calce, por lo tanto va con un más 3. Entonces mi correcta es 2n más 3, que como ustedes también habían dicho era la B. ¿Se entiende ahí mejor, Anita? El desfase uno lo ve probando con n. Este es n1, n2, por eso se llama la figura n. Te van a decir figura ubicada en el lugar n. Tú tienes que ir reemplazando la n por 1, por 2, por 3 y así. ¿Ya? Entonces, la lógica es esa. Primero ver de cuánto en cuánto sube, que te va a dar el número que va con n, y después ver cuánto desfase hay. Puede estar algo restando o algo sumando. ¿Ya? Número 6. Ahí tenemos otra secuencia. Vamos a reciclar la tablita. Pregunta 6. Lo mismo, ¿cierto? Nos dicen, considere la siguiente secuencia. Entonces, tengo 3 figuras, la 1, la 2 y la 3. Y tengo 4, 5 y 6 elementos. 4, 5 y 6 elementos. Entonces, acá voy subiendo de 1 en 1. Más 1. Por lo tanto, no tengo multiplicación, ¿cierto? Tengo 1 por n. 1 por n, ¿cierto? Ahí. 1 por n, que también le podemos llamar n, ¿ya? Pero sí está corrido, porque si solo considero n, este sería 1, 2 y 3, ¿cierto? N igual 1, 1, n igual 2, 2, n igual 3, 3, pero está corrido. Esto no empieza en 1, empieza en 4. Se le sumó 3. 2, 5. Se le sumó 3. 3, 6. Se le sumó 3. Entonces, va corrido en 3 unidades, ¿ya? Por lo tanto, sería n más 3. En este caso, no se multiplicó, o sea, se multiplicó por 1,
Entonces anotamos n, pero sí esto está corrido 3, ¿cierto? Para el primer lugar yo ya avancé hasta 4. Para el segundo lugar avanzo hasta 5. O sea, es como que empecé a caminar de uno en uno, pero empecé 3 más adelante. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Perfecto. Ya, entonces ahí tenemos que ver las dos cosas en resumen, ¿cierto? La multiplicación se ve viendo de cuánto en cuánto yo avanzo y la suma o resta se ve viendo de cuánto en cuánto tengo corrido respecto de la multiplicación. Entonces les voy a hacer un pequeño ejercicio. Figura 1, 2, 3 y la cantidad de elementos. Eso. ¿Cuál sería la secuencia en ese caso? Si tuviera ese número de figuras. ¿Cuál sería la secuencia? Ya, un compañero dice n más 7, los demás. ¿Ya? ¿Alguien más? Fíjense bien, chiquillos, ¿dónde va el 7? ¿Descubrieron que va de 7 en 7? Sí, pero algunos no supieron dónde ponerlo. Los demás, ¿qué dicen? ¿Cuál sería la secuencia ahí? Ya, veamos, muy bien, ¿cierto? Entonces, primero, para ver por cuánto voy a multiplicar, debo ver de cuánto en cuánto va subiendo. De 3 para 10, subo 7. De 10 para 17, también subo 7. ¿Ya? Entonces ahí subí 7 y 7, por lo tanto, esta cosa va a llevar 7n. Pero 7n no calza, porque 7 por 1 es 7. 7 por 2 es 14 y 7 por 3 es 21. ¿Y qué dice ahí? 3, 10 y 17 no calzan. Entonces está corrido. De 7 para 3 se restó 4. De 14 para 10 se restó 4. Y de 21 para 17 se restó 4. Entonces todos están desfasados menos 4. Por lo tanto sería 7n menos 4. Y podemos comprobarlo, chiquillos. Los que les cuesta un poquito, por favor comprueben. 7 por 1 menos 4 sería 7 menos 4, 3. 7 por 2 menos 4, 14 menos 4, 10. 7 por 3 menos 4, 21 menos 4, 17. 3, 10 y 17, 3, 10 y 17. Por lo tanto, estaba correcto el 7n menos 4. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Los que habían dicho otras cosas. ¿Les quedó claro ahora? ¿Sí? Súper. ¿Ya? Entonces, eso es la lógica. No tiene más ciencia que eso. Primero ver por cuánto multiplico y después ver cuánto está corrido. Y ahí se incorporan estas dos cosas. Si le cuesta un poquito, lo comprueba. Y si se comprueba, estamos listos. Por lo tanto, 7n menos 4. ¿Ya? O sea, esto no es adivinar la secuencia, sino que sacarla, calcularla, entender cómo es.
Ya, la pregunta 7 que marcaron, chicos. Pregunta 7. Tenemos la siguiente ecuación. 6x más 8. La B, ya. 6x más 8 igual 3x más 26. Y me dicen cuál de las siguientes ecuaciones tiene la misma solución. Y me dicen que la A es x más 21 igual 30. La B, x más 4 igual a 10. La C, 5x 35. Y la D, 5 más x 3. Perfecto. Entonces vamos a resolver primero la ecuación que nos presentan, veamos su solución y veamos las soluciones de estas a ver cuál cabe. Aquí me queda 6x menos 3x, 24 menos 8. 3x, 18, no, sí, 24 menos 8. ¿Ven? 26, por eso. No sean como yo, ya escuchen, lean bien, ¿cierto? Lean bien, escriban bien, no se equivoquen en esas tonteras. Ya, ahí sí. Aquí dando buen ejemplo y mal ejemplo al mismo tiempo. Entonces ahí tenía 3x. Lo bueno es que me la sabía de memoria, así que ¿por qué no me decís esto? Qué raro. Entonces x va a ser 18 dividido en 3 y eso me queda 6. Perfecto. Entonces tenemos que buscar cuál de estas nos va a dar 6. X más 21 igual 30. X es 30 menos 21. Queda 9. No, sí. Esta de acá. X sería 10 menos 4. 6. Sí sirve. Pero como uno vive siempre con el miedo de estar equivocado, probemos las otras también. ¿Cierto? En esta X sería 35 partido en 5. 7. No me sirve. Y finalmente acá X sería 30 menos 5. Y eso queda 25. Tampoco sirve. Por lo tanto, efectivamente, la correcta es la B, porque pese a que son ecuaciones totalmente distintas, tienen la misma solución. ¿Ya? Entonces sería la B. Muy bien a los que habían hecho el ejercicio. Pregunta 8. ¿Cuál marcaron? Súper. Ya, muy bien. Fíjense que a veces vamos a tener que solamente reconocer cosas, no plantearlas nosotros, no resolver, solamente reconocer. Entonces me dicen que Pablo se dedica a la carpintería, debe arreglar 3 puertas en una casa, en las cuales utilizó un total de 38 tornillos. Entonces, en total tengo 38 tornillos. Determinó que en la segunda puerta utilizó el doble de tornillos que en la primera y en la tercera puerta utilizó 8 tornillos más que en la segunda. ¿Ya? Entonces, las reglas son que en la segunda puerta utilizó el doble que la primera, doble de tornillos que en la primera, y la otra regla es que en la tercera utilizó 8 más que en la segunda. En la tercera usó 8 más que en la segunda. Perfecto. Y me dicen que la variable X representa el número de tornillos, de tornillos ocupados en la primera puerta. ¿Ya? Y con eso me ponen esa ecuación. X más 2X más 12X más 8 igual 38. Esa es la ecuación. Y me dicen qué representa la expresión 2X más 8. Entonces, la opción A es el total de tornillos usados. La opción B, los que usaron en la primera. La opción C en la tercera.
y la opción D en la segunda. Entonces, efectivamente, nosotros podemos notar que si esto es lo que usó en la primera puerta y en la segunda usó el doble, sería 2x. Y acá dice 2x, entonces esto es lo que utilizó en la segunda, ¿cierto? Y me dice que en la tercera usó 8 más que en la segunda, o sea, 2x 8 es lo que utilizó en la tercera y el 38 es el total, ¿ya? Por lo tanto, 2x más 8 es lo que utilizó en la tercera prueba. Sería la alternativa C. Algo súper relevante, chiquillos, es que se fijen bien en este tipo de ejercicios. Fíjense que dice la A total, la B primera, la C tercera y la D segunda. Es súper fácil pensar que va a decir primera, segunda, tercera, marcar la D y equivocarse, ¿cierto? Entonces, harto ojo ahí con leer bien las alternativas, ¿ya? El año pasado salió una pregunta así como algo similar en una prueba y varios chicos contestaron mal por no haber leído las respuestas simplemente. Lo habían calculado, habían sacado bien, habían deducido bien, pero como estaban así desordenadas, ellos marcaron mal, ¿ya? Así que harto ojo ahí. Ya. La pregunta 9, chiquillos, ¿cuál marcaron? La C, ¿cierto? Ya la habíamos visto esa en la clase. Nos dicen Diego 6 años mayor que su hermano Joaquín y sus edades suman 54 años. Entonces Joaquín tiene X años y Diego es 6 años mayor, por lo tanto va a tener X más 6 y sus edades suman 54, o sea, X más 6 suma 54 es la ecuación y eso escrito así tal cual está en la alternativa C. Así que muy bien. La pregunta 10. Esa ya es un poquito más complicada. ¿Cuánto marcaron, chiquillos? ¿Qué marcaron? ¿Ya? ¿C, A? ¿Alguien más? ¿C? Ya. Vean. Esta es un poquito más complicada porque tengo que plantear y resolver. Entonces, suele haber ahí una confusión. Algunos dicen A, otros dicen C. Vamos a ver qué es lo que es. Me dicen, Luis gasta el dinero que tiene en comprar un televisor, una bicicleta y un computador. Entonces, compra un televisor, una bicicleta y un computador. Computador, ¿ya? ¿Qué más? Dicen, por el televisor pagó 85.000 más que por la bicicleta. No puedo decir canceló cuando hablamos de pagar. Como que canceló es cancelar. Pero bueno. Por el televisor pagó 85.000 más que por la bicicleta. 85.000 más que la bicicleta. Y por el computador pagó 10.000 menos que por el televisor. Por el computador, 10.000 menos que por el televisor. 10.000 menos que televisor. Perfecto. ¿Ya? En total pagó 595.000. 595.000. Y la pregunta es cuánto pagó por el computador. Ese es lo que necesito saber, mi incógnita. ¿Ya? Podemos definir X como lo que nosotros queramos, chiquillos. En este caso, yo no, acá usted puede ponerle X a este y empezar a buscar cómo se escribe en el resto, X a la tela, a la bicicleta, como quiera, ¿ya? Yo, por ejemplo, le puse X al televisor. Por lo tanto, si el televisor yo le puse X, ¿cuánto costó la bicicleta?
X menos 85, ¿cierto? Muy bien, Tamara. ¿Por qué? Porque me dicen que el televisor costó 85.000 más que la bicicleta. Por lo tanto, si el televisor costó X, para sacar cuánto costó la bicicleta, yo le tengo que restar eso extra que pagué. Son 85.000. X menos 85.000. ¿Ya? Y además me dicen que el computador pagó 10.000 menos que por el televisor, por lo tanto directamente acá X menos 10. ¿Ya? Ahí tengo listos mis valores. Y ahora necesito sumar todo e igualarlo al 595. ¿Qué sería? X, que fue el televisor, más X menos 85.000, que fue la bicicleta, más X menos 10.000, que fue el computador, tiene que sumar 595.000. Ahí está, ¿ya? Entonces, 1, 2, 3, 3X igual 595.000 más 85.000 y más 10.000. ¿Y eso cuánto queda? 690.000. 690. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería la X, chiquillos? Si 3X es 690.000, muy bien, 230.000. 230.000 dividimos por 3 nos da 230.000. Entonces, el televisor valió 230.000, la bicicleta y el computador. Veamos. Si el televisor costó 230.000 y el televisor costó 85.000 más que la bicicleta, para sacar cuánto costó la bicicleta, le restamos 85.000 y eso nos queda 145.000. Y finalmente, para saber cuánto costó el computador, sabemos que son 10.000 menos que el televisor, 220.000. Ahí tengo mis valores, ¿ya? Para comprobar, chiquillos, sumo, ¿cierto? Si esto me da 595.000, está bueno. Entonces yo lo sumé y efectivamente esto me daba 595.000, por lo tanto está bueno mi ejercicio. Y ahora vamos a la pregunta. Nos decían cuánto pagó por el computador y eso sería entonces 220.000, que es la alternativa C. ¿Ya? Ojo los que pusieron A. Ese es el precio de la televisión. Ya, no se confundan. No sé exactamente dónde estuvo su confusión, pero ojo, vean bien qué significa su variable. A lo mejor ustedes definieron una variable distinta, pero les dio lo mismo. Eso es lo que tiene que pasar. Yo podría llamarle X a esta o a esta. De hecho, quizás habría sido mejor al computador ponerle X. No sé, ¿ya? Pero independiente de lo que yo ponga, ¿cierto? Independiente de lo que yo ponga, me tienen que quedar los mismos valores, ¿ya? Así que importante ahí fijarse bien y poner bien sus valores, definir bien sus variables, tiene que calzar, ¿ya? ¿Alguna duda de este, chiquillos? Ay, algo, profe, ¿se escucha? Bajito, pero dime. Que le tengo una consulta. Lo que pasa es que, ¿por qué puso X más X? ¿Por qué fue una suma al principio de la ecuación? Ya, buena pregunta. Si lo pongo así, quizás se entienda mejor. Porque todos los electrodomésticos estaban definidos respecto de X, y yo dije que era el televisor. Eso lo elegí yo. Yo dije, le voy a llamar X al televisor. Entonces dije que la bicicleta tiene que ser X menos 85.000 y el computador X menos 10.000 para cumplir con las normas que nos ponían, ¿cierto? Entonces yo sé que si sumo todo eso que pagué, me tiene que dar 595.
¿Y cómo lo sumo? Así. Lo que vale el televisor, voy a borrar aquí un poquito para marcarlo para que entiendas bien cuál es cuál. Esta X es lo que pagué por el televisor, lo sumo con lo que pagué por la bicicleta y lo sumo con lo que pagué por el computador y eso me entrega el total. ¿Sí? ¿Queda claro ahí por qué dice esa X más X menos 85 más X menos 10.000? Ya, claro, así se escribe. Después yo ahí claramente reduje términos y empezamos a resolver, ¿ya? Pero ¿cómo se plantea la ecuación? Se plantea escribiendo todas las cosas, ¿ya? De hecho, hay muchos ejercicios en que a ustedes les preguntan esto solamente, hasta ahí, no hay que hacer nada más. O reconocer, como en el anterior, algo que está escrito así, qué es lo que significa cada parte. Entonces tienen que aprender a escribirlo así como bien detalladito y después nosotros resolvemos, reducimos todo. Súper bien. Ya, la pregunta 11, chiquillos, es similar pero sin resolver. Y estos para mí son como los más difíciles, como el 11, ¿ya? Porque cuesta a veces como uno se marea con lo que le queda y lo que gastó, es un poquito difícil, ¿ya? ¿Qué marcaron en la 11? La C, muy bien, ¿cierto? Bien concentrados en este tipo de ejercicios. Me dicen, Pedro tiene una cierta cantidad de dinero. Entonces, dinero inicial va a ser X, una cierta cantidad X, ¿ya? Y de hecho ahí nos damos cuenta que las alternativas dice X. De esta cantidad gastó 40.000 y luego 5 octavos de lo que le queda. Entonces, gastó 40.000 y le quedan X menos 40. ¿Ya? Después gastó 5 octavos de lo que le queda. Entonces, gastó 5 octavos de qué? De lo que le queda. Ahí. ¿Ya? No tengo, fíjense en las alternativas. Yo veo esa pregunta, miro las alternativas y al tiro sé que no tengo que resolver nada. Alguien me dice, pero eso se puede simplificar. Por supuesto, se puede hacer la multiplicación, se puede simplificar, pero no nos están pidiendo eso. Fíjense en las alternativas que están todas en términos de las cosas que dicen literal. Ya no hay simplificaciones, nada. Solamente escribir. Entonces tenía X, gastó 40.000, le quedaron X menos 40.000. No creo que eso sea difícil para nadie, pero ahora sí viene un poquito más difícil. Gastó 5 octavos de lo que le queda, o sea, gastó 5 octavos de lo que le queda. ¿Se entiende ahí? Y lo que le queda finalmente, ¿cierto? Restante, ¿cuánto le queda? Lo que tenía, lo inicial, ¿cómo calcular lo que le queda? Lo inicial menos lo que gastó la primera vez y menos lo que gastó la segunda vez. Por lo tanto, a X, que era el inicial, yo le voy a restar los 40.000 que gastó, ¿cierto? Y le voy a restar lo que gastó después, que fue esa expresión que está ahí. Y listo. Esa es mi expresión, pero no es una ecuación, es una expresión, ¿ya? No tengo que hacer nada más, eso era lo que me preguntaban y era la alternativa C. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí o no? Valentina. A ver, ya. Si uno tiene paréntesis y el otro no, te lo explico.
acá tiene que estar en paréntesis, porque son 5/8 de todo eso, ¿ya? No es lo mismo decir 5/8 de X y a eso restarle 40.000 que decir 5/8 de X menos 40.000. Tienes que separar porque la cantidad que a él le quedaba era esto, X menos 40.000. Entonces, después, ¿cuánto gastó? Gastó 5/8 de esta cantidad, que es X menos 40.000. Entonces, si la cantidad es X menos 40.000, para poder restarla, tú le tienes que poner un paréntesis para decir, estoy restando esto completo, ¿cierto? Si no, te va a quedar otro valor nada que ver, ¿ya? Estarías restando 5/8 de X menos, no sé, otra cosa, menos 40.000, cuando en realidad es menos 25.000, creo, menos 25.000, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a ocupar una variable, o sea, una expresión que tenga más de un término, en este caso, lo que le queda a él tiene dos términos, X menos 40.000, ¿cierto? Eso se traduce a un valor, sí, pero no sabemos el valor, porque no sabemos cuánto es X. Entonces, lo dejamos como X menos 40.000. Y después, a la hora de ocupar esa cantidad, yo necesito ponerla entre paréntesis, porque yo no sé cuánto es, expresa como X menos 40.000, es como una entidad, ¿cierto? Que se pone completa. ¿Le queda un poquito más claro, Valentina? Claro, entonces, si va sin paréntesis, estás diciendo otra cosa distinta. Más allá de, como qué significará en este contexto, ponerlo sin paréntesis significa algo que no tiene nada que ver con el problema. Porque dentro del problema yo debo ponerlo entre paréntesis para expresar que a eso se le está sacando 5/8, no solo a la E. Muy bien. Ya. Pregunta 12, chiquillos. Se compra un computador que vale M pesos. Se da un pie, o sea, se paga 200.000 al contado y el resto se saca en N cuotas iguales y sin interés. Hermoso, ¿cierto? Y nos preguntan cuánto vale cada cuota. Pregunta 12. Tenemos un computador que vale M, ¿ya? Se pagan 200.000 al contado. Pago 200.000 al contado. Entonces, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto me falta por pagar ahora? Si pagué 200.000, ¿cuánto necesito pagar? Muy bien. M menos 200.000. Me falta pagar M menos 200.000, ¿cierto? Porque aboné 200.000, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y esa plata, entonces aquí viene el mismo concepto que le explicaba recién a la Valentina. Esta plata, que es una cantidad que no sabemos cuánto es, porque no sabemos cuánto es M, el precio original, solo sabemos la expresión. Y esa cantidad la tengo que dividir en N cuotas iguales. Entonces cada cuota va a ser de M menos 200.000, esa entidad completa, partido por... Ya en este caso no necesito ponerle paréntesis porque la raya de división actúa, entre comillas, como separador. Como el paréntesis final, lo que hace, chicos, es separar. Solamente eso. La matemática se usa para separar, para expresar que algo es como esto, separado, aislado, ¿ya? Pero la raya de división hace la misma función, ¿cierto? Sabemos que primero tenemos que calcular ese M menos 200.000, que es el saldo a pagar, y eso lo dividimos en N. Por lo tanto, sería alternativa D. Muy bien. ¿Alguna duda de este, chiquillos? Por el momento no, profe, soy la Alison, para que después cuando termine la clase me pueda decir qué le debo, qué no. Ya envié un correo a don Camilo, todo eso. Por favor. Ya me voy a fijar. Voy Ya, a profe. ver si creo bien.
Bueno, Sí, vi el correo. Voy a revisar, es que, ¿sabéis que estoy súper confundida con los nombres porque tengo muchos alumnos enfermos, ¿ya? O sea, no muchos, puta. varios. Así que no te podría responder ahora ya porque no me acuerdo cuál de todos eres. Si la niña que Ya, se le yo soy enfermó el pololo, o la niña que se le enfermó la tía, tenemos todo. soy Así la que, no, pero no importa si lo que repites, atropelló a mi cuñado. ya, La de la ya, noticia, mi entonces, cuñado, ella. sí, y ahora me acuerdo. Ya, si veamos lo que, creo que no debes nada, solamente asistencias, ya, pero tenemos que ver bien cómo estás para la prueba y todo eso. Así que ahí leo tu correo y te lo contesto con más detalle. Ya, si vemos si debes algo o qué, ya. Pero hasta ahora parece que nada. Solamente, chiquillos, hicieron el cuestionario. ¿Sí? ¿Le fue bien? Ya, recuerden que hasta mañana en la noche plazo. O sea, hoy día ojalá quede listo por cualquier problema. Mañana es el último día de la feria, tengo que comprar como 527 encargos de feria, así que no me voy a meter al correo. Así que cualquier problema, hoy día, háganlo dentro de la tarde, chiquillos, ¿ya? Ya, problema 13. En este caso, ¿qué marcaron en el 13 los que lo alcanzaron a hacer? La C triste. Ya, muy bien. Este era un poquito más difícil porque teníamos que calcular, ¿cierto? En el anterior habíamos dejado expresado y chao, y así era. Ahora tenemos que calcular. No está la opción de la expresión completa, sino que está simplificada, calculada. Entonces nos dicen Francisco luego de recibir su sueldo, entonces vamos a poner que Francisco tiene un sueldo X, Francisco tiene un sueldo X, gasta tres cuartos del sueldo en rentas. Entonces, ¿cuánto le queda? Si gasta tres cuartos, ¿cuánto le queda? Si me gasto tres cuartos de algo, ya, pero eso sería un cuarto. Entonces, ahí en estos casos tenemos que pensar así. Como volver a lo natural y primitivo, al tercero básico. Gasta tres cuartos del sueldo en cuentas. Entonces le queda un cuarto del sueldo. Un cuarto del sueldo. ¿Ya? Súper simple el pensamiento, chiquillos. No se enreden con expresiones algebraicas. Si una persona me dice, ¿sabéis que me gasto tres cuartos del sueldo en deudas? Yo voy a decir, chuta, pobrecito, paga mucho, pero voy a saber que le queda un cuarto. ¿Ya? Entonces, en estos casos que vamos a tener que restar, las restas no van a ser difíciles, pero sí tengo que entenderlo, tener claro el uso de las fracciones. Si me gasto tres cuartos del sueldo, me queda un cuarto del sueldo. ¿Ya? Y después me dicen que, y se gasta un quinto del resto, ahora gasta un quinto de lo que queda en videojuegos. En videojuegos, y la pregunta es cuánto le queda al final. Si gasto un quinto de lo que le queda, entonces, Profe, al final, profe, disculpe que le interrumpa, es que justo se me salió la señal y no escuché nada de lo que me dijo. Soy Allison. ¿Que después lo vemos? sí, que leo su correo y le contesto más personal. ¿Ya? Ya, disculpe. Ya, gracias. De nada. Ya. Entonces se gasta un quinto de lo que le queda, que era esto, en videojuegos. Entonces, yo tengo aquí lo que le queda. Se gastó 1, 2, 3, 4, 5, un quinto en videojuegos, y le quedaron
4/5 del resto. Entonces le quedan, al final, le quedan 4/5 del resto, ¿cierto? Porque tenía un resto que era este, vamos a poner aquí, resto, ¿cierto? Y de ese resto se gastó 1/5 en videojuegos y le sobraron 4/5 de ese resto, ¿ya? Entonces vamos a calcular cuánto es 4/5 del resto, ¿cierto? Entonces ya dijimos que quedan 4/5 del resto, o sea, 4/5 de 1/4 de x. ¿Por qué lo puse así? Porque es bastante más fácil. Adiós, y me queda 1/5 de x, que sería lo que le resta finalmente, y eso es la alternativa C, ¿ya? ¿Queda claro de esta forma, chiquillos? Porque siempre que tú sacas una fracción de algo, multiplicas. Siempre. Cuando yo digo, no sé, 3/4 de 80, ¿qué hago? 3/4 por 80. Siempre, ¿ya? Si yo te digo 4/5 del resto, igual hago 4/5 por el resto, ¿ya? Así que siempre para sacar una fracción de algo, yo debo multiplicar. Ya así se hace. Ya, vamos de nuevo. Tenemos el Francisco que tenía un sueldo X. Me dijo que se había gastado 3/4 del sueldo en cuentas. Entonces yo pude deducir que le queda 1/4 del sueldo. Le voy a llamar el resto. ¿Ya? Le queda 1/4 del sueldo. De ese resto me dicen que se gastó 1/5 en videojuegos y yo puedo calcular que le quedan 4/5, ¿cierto? ¿Queda claro por qué 4/5? ¿Sí? Claro, porque del resto, ¿cierto? 1/5 del resto, de lo que queda, le voy a poner del resto para que le llame resto. Tengo 1/5 del resto en videojuegos y por lo tanto me quedan 4/5 del resto. ¿Y cuánto es 4/5 del resto? Que lo puse acá. Sería 4/5 de 1/4 de x. Y 4/5 por 1/4 de x se van los 4. Si usted no se da cuenta de eso, puede hacer 4 20avos x y eso igual me va a quedar 1/5 de x. ¿Ya? Entonces, ir con cuidado con la fracción. ¿Ya? Si es que alguien hubiera puesto así como algo lo más complicado, digamos, ¿ya? Yo puedo ponerlo de una manera súper complicada este ejercicio. Yo podría decir que a él le quedan x menos, ¿cuánto gasta? 3/4 de x menos 1/5 de 3/4 de x. No, menos, perdón, aquí me equivoco. 1/5 de x menos 3/4. También esa es otra forma de representarlo, ¿cierto? Porque Francisco recibió su sueldo, gastó 3/4 en cuentas pendientes y después de lo que le quedaba, gastó 1/5 en videojuegos. Esa es otra forma de representarlo, pero es mucho más difícil, ¿ya? Como yo vi en las alternativas, que estaba todo así como bien simplificadito, lo fuimos haciendo. Eso es muy enredado y me va a costar mucho probablemente. Entonces, por eso nosotros sacamos primero. Si gastó 3/4, le quedó 1/4. Y de ese cuarto, gastó 1/5 en videos y le quedaron 4/5. Entonces, ¿qué hago al final? Saco 4/5 del cuarto de sueldo que le quedaba y me queda 1/5 de sueldo.
¿Queda más claro ahí, chiquillos? ¿Sí o no? Ya, entonces, harto ojo ahí. Este no era fácil. No es fácil. También pueden hacer como una trampa, pero es una trampa muy fea. Poner un sueldo, poner, no sé, 100.000 y empezar a sacar cuenta. Y al final sacar la fracción con la calculadora y va a quedar fácil, ¿cierto? Entonces, yo podría decir, tengo sueldo 100.000, ya, por poner un ejemplo, 100.000 y después gasto 75.000 en cuentas y me quedan 25.000, me quedan de resto. Y después tengo 25.000, gasto un quinto, 5.000 en juegos y me quedan 20.000, me quedan al final. Entonces veo, ya, me quedan 20.000, pesco la calculadora, hago 20.000 fracción 100.000. ¿Y qué dice la calculadora? Un quinto. Esa opción también no es muy bonita, digamos, algebraicamente hablando, porque le di un valor, pero si hago bien los cálculos, igual me va a calzar. ¿Para qué ocupo yo eso? Para comprobar. Si es que era algo que me podría yo haber equivocado, pongo un valor, lo compruebo, me salió un quinto, perfecto. Está correcto mi ejercicio. ¿Ya? Así que ahí, en caso de emergencia, igual pueden poner un valor, chiquillos, pero con harto cuidado, no equivocarse, si no les va a salir mal el ejercicio. ¿Ya? Y para comprobar siempre se puede ocupar. Funciona bastante. Ya. Número 14. Pregunta 14. Me dice, la tarifa de consumo de corriente eléctrica se compone por un cargo por cada kilowatt hora consumido igual a 700 por cada kilowatt hora y un cargo fijo de 2.000. Ya. ¿Cómo sería la cuenta en este caso? ¿Qué alternativa marcaron, chiquillos, ahí? La B, ¿cierto? Súper fácil. Me dicen, ¿qué expresión algebraica corresponde a la tarifa de consumo de corriente en términos de la cantidad de kilowatt horas de corriente? Entonces, ¿qué me van a cobrar? 700 por el número de kilowatt más las 2 lucas de cargo fijo, que eso se paga sí o sí, esto no gasta energía. Alternativa B, muy bien. Pregunta 15. Pregunta 15. Otra de maquinitas, bastante simple. En general las de máquinas no son difíciles, chiquillos, porque siempre van a ser con multiplicación, división, suma o resta. No va a haber nada más raro que eso. Pero es importante ver bien el orden, ¿ya? Si la máquina 1 tenemos el triple del valor que ingresa, voy a multiplicar 3. Y en la máquina 2, el valor que ingresa aumentado en 13 unidades, le voy a sumar 13. La expresión algebraica Q ingresa a las dos máquinas de manera consecutiva. ¿Cuál es la expresión algebraica que sale por la máquina 2? Entonces, entra Q, se multiplica por 3, sale 3Q. Entra 3Q, se le suman 13 y sale 3Q más 13, que es la alternativa B. Y ahí está listo. ¿Ya? Entonces les tengo una pregunta a ustedes, chiquillos. Si yo tengo dos máquinas, la máquina 1 que disminuye 4 unidades y la máquina 2 que aumenta al 2.
Aquí tengo la máquina 1, la máquina 2. Si entra N, ¿qué es lo que sale, chiquillos? Si pasan por ese sistema de máquinas. Ya, ahí van 2 respuestas. ¿Los demás qué dicen? Ya. ¿Alguien más? Necesito más respuestas para ver los demás. Tengo 3 hasta el momento. Recuerden, la primera disminuye en 4 unidades y la segunda máquina aumenta el doble. Entonces, ¿qué va a salir si acá entra N? Ya, veamos, chiquillos. Entonces, ojo acá con el orden de las operaciones. Por eso les hice este ejercicio al revés, porque el orden es distinto. Nosotros primero multiplicábamos y después sumábamos o restábamos, entonces era como fácil. Pero ahora está al revés. Entonces, lo primero que pasa en la máquina 1 disminuye 4 unidades y en la máquina 2 aumenta al 2. ¿Ya? Y aquí esto se linkea con la pregunta que me había hecho delante la compañera. ¿Qué tengo yo? Va a entrar N y va a salir N menos 4. Pero ojo, ese N menos 4 es como una entidad, ¿cierto? Como un entidad, no sé, qué místico nos pusimos. Como una entidad. Salió N menos 4 y después todo ese menos 4 yo lo voy a multiplicar por 2, por lo tanto va a salir 2 veces el n menos 4. Y ahí utilicé el paréntesis para separar. ¿Ya? Porque no sé cuánto es n, no puedo decir un número, pero sé que sale n menos 4. Entonces, como yo quiero que no se me altere ese menos 4, ¿qué voy a hacer? Voy a tomarlo y ponerle un paréntesis. No es al cuadrado, en ningún momento dije cuadrado, dije el doble. Y el doble es multiplicar por 2. El cuadrado no vamos a ocupar casi, solamente algunas cositas al cuadrado como áreas y volumen, esas cosas, pero acá no. El doble es por 2. El cuadrado es por sí mismo, ¿ya? Así que ojo ahí con la diferencia. Claro, yo necesito que este completo se multiplique por 2, por eso uso un paréntesis, ¿ya? Me queda 2 veces Sn menos 4. Que ustedes también después podrían sacarle el paréntesis, pero tienen que respetarlo, ¿cierto? Yo puedo poner o sacar el paréntesis, pero lo tengo que respetar, respetando aquí el paréntesis. Entonces, 2 por n, 2n, 2 por menos 4, menos 8. Y ahí tengo expresión de otra forma. Lo mismo, pero el quizás yo no la quería con paréntesis o porque la alternativa estaba así. Pero ojo, cuando usted tenga algo, sobre todo en expresiones algebraicas, se usa mucho paréntesis. ¿Por qué? Porque no puedo calcular. Pues si yo no sé cuánto es n, no puedo calcular n-4, entonces necesito usarlo protegido por un paréntesis para decir que es n-4. ¿Ya? ¿Queda claro hasta acá, chiquillos? Súper. Vamos a hacer de los últimos ejercicios el 28 y 29. Yo, si bien no se los había encargado, los vamos a repasar ahora e ir haciendo entre todos, ¿ya?
De la guía número 9, profesora, el ejercicio 6, que es de una máquina también, dice cuál será la salida de la máquina 1 si la entrada es X. Pero más abajo me pregunta y me dice cuál es la entrada de la máquina 1 para que la salida fuese igual a 80 y a 5. Ahí, ¿cómo podemos nosotros saber que nos tiene que dar esa cantidad? Tendríamos que despejar la X. ¿La X? Esa está en la clase anterior, Alison. En el video de la clase anterior está detallado ese ejercicio, para que lo revisen. Ah, sí, porque, ¿Ya? ya, Está porque lo vi detallado ese y el asincrónica. siguiente. ¿Cómo? Lo voy a volver a revisar, profesora. Gracias. Sí, porque ahí están hechos, hechos el 6 y el 10. Está hecha toda la guía 9, la alcanzamos a hacer completa, ya para que revise ese material, porque ahí está hecho. ¿Ya? Ya, profesora, sí, porque vi varios 28. videos. Gracias. Ya. 28. Me dicen, Laura trabaja en un consultorio. En una semana de trabajo se atendieron un total de 1.517 pacientes. Pregunta 28. Laura trabaja en el consultorio y en total se atendieron 1.517 pacientes, entre niños, adultos y adultos mayores. Además, determinó que la cantidad de niños atendidos es el triple de la cantidad de adultos y la cantidad de adultos atendidos fueron 12 más que la cantidad de niños. Entonces, las condiciones que nos dicen son: los niños atendidos es el triple de la cantidad de adultos, niños es el triple que los adultos, ¿ya? ¿Y qué más me dicen? Que los adultos mayores son 12 más que los niños. Adultos mayores son 12 más que los niños. Perfecto. Son 12 más que los niños. Entonces necesitamos plantear la ecuación definiendo claramente los variables y después responder cuántos niños fueron atendidos, ¿ya? Acá yo tengo distintas opciones, chiquillos, para calcular. Voy a ponerles como un poquito de detalle, ¿ya? Si yo tengo la cantidad, por ejemplo, si yo defino niños, voy a poner acá, niños, adultos, adultos mayores. Ya, tengo distintas opciones, según en términos de qué yo quiera escribir. Yo, por ejemplo, quiero poner a los niños como la X, le voy a poner una N. La cantidad de niños va a ser mi incógnita E, ¿ya? Pero yo sé que los niños son el triple de los adultos, entonces aquí voy a tener la tercera parte, ¿cierto? El triple de los adultos, entonces los adultos son los niños partido en 3, y me dicen que los adultos mayores son 12 más que los niños, o sea, N más 12. Súper bien, pero no me gustó porque tiene fracciones. Y yo no quiero trabajar con fracciones si puedo buscar algo más simple. Entonces definamos ahora al número de adultos como la incógnita. Le voy a llamar A, ¿ya? Me dicen que los niños son el triple que los adultos, o sea, el triple que los adultos. Y los adultos mayores son 12 más que los niños. O sea, tomo la cantidad de niños, que es 3A, y le sumo 12. Ahí me quedó algo razonable, no tiene fracciones, así que ha de ser fácil, ¿ya? Y la otra forma es definir como los adultos mayores como la incógnita. Le voy a llamar M. Entonces, los adultos mayores son mi incógnita. Los adultos mayores son 12 más que los niños, o sea, los niños son los adultos mayores menos 12. Y los adultos, o sea, los niños son el triple que los adultos, por lo tanto, los adultos van a ser la tercera parte de ahí está. Entonces, en cada situación, chiquillos, va a haber probablemente, o sea, va a haber más de una ecuación.
cuando tengo tres cosas distintas, dos cosas distintas, ¿ya? Pero generalmente hay una que es la que a mí me acomoda. ¿Cuál les acomoda a ustedes usar N, usar A o usar M? ¿Cuál creen que sería más simple de trabajar? La A, ¿cierto? Porque esta tiene fracciones, chao. Cancelada, se fueron. Voy a ocupar a los adultos, ¿ya? Entonces voy a tener a los niños, que va a ser 3 veces el número de adultos, los adultos, que va a ser A, y los adultos mayores, que va a ser 3A más 12, o sea, son 12 más que los niños. Y ahí tengo mi variable fácil. Si bien a mí me están preguntando en la B cuántos niños fueron atendidos, usar la variable para los niños me mete fracciones y no quiero fracciones. Entonces, por eso voy a sacar los adultos y después voy a buscar cuántos son los niños. Entonces, siempre buscando simplificar, ¿ya? En todo caso, cualquiera de las tres formas funciona. Entonces, yo sé que la suma de todo eso, o sea, 3A más 3A más 12, suman los 1517 pacientes, ¿ya? Resolvemos, ¿cierto? Me queda 367A igual a 1517 menos 12, 7A, 1505. Entonces A va a ser, ¿cuánto sería? 215. 215, muy bien, ¿cierto? Entonces A sería 1500 dividido en 7, 200. Listo. Entonces ahí ya tengo más o menos listo mi ejercicio. El número de adultos va a ser entonces 215. Y con eso sacamos cuántos son el resto, ¿ya? Los niños nos dicen que eran el triple de adultos, por lo tanto 215 partido en 3 serían 645. ¿Sí? 645, perfecto. ¿Y los adultos mayores cuántos serían, chiquillos? $657, le sumamos 2, ¿cierto? 657, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra solución. Para comprobar, sumamos. Nos tiene que sumar 1517. 645 más 215 y más 657, 17, 1, 5, 9, 10, 11, 1, 12, 14, 15, 1517, entonces estamos súper bien. Por lo tanto, ¿cuántos niños fueron atendidos? Respuesta, la señorita Laura atendió 645 niños. Súper bien, ¿ya? Entonces, con harto orden, chiquillos, definir bien las variables, encontrar cuál representación va a ser la que me sea más simple y con eso empezar a trabajar, ¿ya? Ahí ustedes eligen, si ven, ¿cómo lo hace uno en la práctica? Define cuál va a ser su variable y si le sale algo muy enredado, prueba con otra, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ver cuál es la que más les sirve. También, a medida que vayan haciendo más ejercicio, agarrando experiencia, uno más o menos se da cuenta después cuál variable le conviene, cómo plantear un problema, ¿ya? Y el último que vamos a hacer hoy día, 30, pregunta 30, nos dice que Carlos, Juan y Esteban se preparan para una corrida. Determinaron que los tiempos diarios dedicados al entrenamiento de cada uno tienen la siguiente relación. Carlos dedica 8 minutos más que Juan y Esteban dedica... No, es la 29 la que vamos a hacer. Con razón dije, eso no lo he hecho. Ya la 30 y la 31 van a quedar para después. La 29. Alberto ahorró dinero. Ahí sí.
Alberto ahorró dinero durante 3 meses. En el primer mes, entonces vamos a tener, el primer mes ahorró el triple que en el segundo. Triple que el segundo. Y en el segundo mes ahorró 5.200 más que en el tercero. 5.200 más que en el tercero. Nos dicen entonces que escribamos una expresión algebraica para la cantidad total de dinero ahorrado en términos de lo ahorrado del mes que usted elija. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién, ¿cierto? En el primer mes, en el segundo mes y en el tercer mes, dependiendo de la variable que nosotros elijamos, ¿ya? La primera variable va a ser P, ¿ya? Que lo que ahorró en el primer mes sea P, ¿ya? Entonces me dicen, en el primer mes ahorró el triple que en el segundo. Por lo tanto, acá en el segundo ahorró 1/3 que en el primero. Ya no me gustó esa variable, ¿cierto? Pero así queda. Y en el segundo mes ahorró 5.200 más que en el tercero. O sea, en el tercero ahorró eso menos 5.200. ¿Sí? No me gustó como quedó. Ahora vayamos con una variable S, que va a ser lo que ahorró en el segundo. S, ¿ya? No voy a hacer de la otra forma, porque si no va a quedar igual al 5. Ya. Entonces, en el segundo voy a definir que es mi variable S. Me dicen que en el primer mes ahorró el triple que en el segundo, o sea, 3S. Muy bien. Y en el segundo mes ahorró 5.200 más que en el tercero. Entonces aquí ahorró S menos 5.200, ¿cierto? S menos 5.200. Perfecto. Hasta ahí está más o menos bien. Pero veamos qué pasa si ocupamos el tercer mes como variable. Entonces el tercer mes le voy a llamar T. ¿Qué me dicen? Tengo que ocupar esto primero. En el segundo mes ahorró 5.200 más que en el tercero. O sea, T más 5.200. Y en el primer mes ahorró el triple que en el segundo. ¿Ya? O sea, 3 veces T más 5.200. Y ahí tengo mis 3 variables. Entonces, ¿cuál es razonable de usar? Esta o esta, ¿cierto? La primera opción, si bien es correcta, no la voy a usar porque tiene fracciones y es complicar el problema más de la cuenta, ¿ya? Entonces, si lo defino en términos del segundo mes, me queda así, o en términos del tercer mes, me queda así. Decían, en el primer mes ahorro el triple que en el segundo, y en el segundo 5.200 más que en el tercero. Esta representación me gusta, ¿por qué? Porque en la pregunta B me van a decir cuánto ahorró el tercer mes, entonces al tiro tengo esa variable. Entonces vamos a escoger esta representación, ¿ya? Por lo tanto, lo que ahorró en total, ¿cierto? Si yo digo que P es el ahorro del tercer mes, ¿qué tengo? En el primer mes tengo 3T más 5.200. En el segundo tengo T más 5.200. Y en el tercero tengo T. Entonces definí a T como el ahorro del tercer mes. Y con eso puedo plantear mi expresión algebraica, ¿cierto? El total va a ser 3T más 5.200 más
más T más 5200 y más T. Y ahí está la expresión algebraica para el total, ¿ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si se fijan, bien ordenados. Acá no les van a poner ninguna ecuación demasiado difícil, pero hay que ser bien ordenados, ¿ya? Y en el caso, no sé, yo no les aconsejo así como hacer toda esa tabla porque tienen poco tiempo, pero si al ojo ustedes hacen harto para practicar, háganlo. En los ejercicios, sí. En las guías, sí. En la prueba, obviamente, uno no tiene tanto tiempo, ¿ya? Pero igual se les da harto tiempo. De hecho, las mismas pruebas que ustedes están haciendo en 100, 110 minutos, en clase se hacían en 80. Entonces, tienen como esa ventaja, entre comillas, ¿ya? Claro, considerando que están en un computador y que puede ser más incómodo, pero tienen harto tiempo si es que no tienen ningún problema, digamos, en el computador o algo. Entonces, ahí uno puede probar sus distintas opciones y después me quedo con una, pero siempre claro en qué es lo que define. Acá yo escogí la tercera, entonces todas van en términos de esa tercera. Le obedecen a que la tercera sea la variable, ¿ya? Entonces me dicen que en los 3 meses Alberto ahorró 520.800 y la pregunta es cuánto ahorró en el tercer mes. Este total era, aquí le pongo en total, no hay problema, era 520.800. 520.800, ¿ya? Y ahí tenemos que resolver para saber cuánto ahorró en el tercer mes. Sería 3T más 3 por 5.200, 15.600, más, aquí saco el paréntesis nomás, T más 5.200, más T sería 520.800, ¿ya? Entonces ahí tenemos nuestra ecuación como expandida, ahora vamos a resolver. 3, 4, 5. 5T igual a 520.800 menos 15.600 y menos 5.200. O sea, estos dos los pasé resta. 520.800 menos 15.600 y menos 5.200. Me queda 500.000. 5T, 500.000. Por lo tanto, ¿cuánto ahorró el tercer mes, chiquillos? 100.000. Muy bien. ¿Cierto? 100.000. Entonces, ahí yo sé que en el tercero ahorró 100.000. Saquemos las cuentas para ver si calza, ¿ya? Siempre comprobar. Eso sí que yo les aconsejo tomarse, no sé, 30 segundos, 20 segundos en comprobar las respuestas, porque ahí al tiro ustedes van a saber si lo hicieron mal. Entonces, en el tercero serían 100.000. En el segundo son 105.200. 105.200. Y en el primero es el triple que en el segundo. 3 veces 105.200 me queda 315.600. Sumo esas tres cosas y me queda 520.800, que es lo mismo que habíamos dicho, por lo tanto, nuestra respuesta estamos pero prácticamente seguros de que está correcta, ¿cierto? Entonces, en el tercer mes ahorró 100.000 pesos y queda claro la relación entre ellos, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Perfecto, ya. Entonces, chiquillos,
voy a hacer un video, como les decía, con la solución del resto de la guía y les voy a mandar tarea. Ya, tarea para que ustedes trabajen, realicen. En la próxima clase vamos a poder repasar. Ya ustedes ahí me dicen qué quieren repasar. Podemos ver preguntas también de guías anteriores si no quedaron bien claras. Va a ser un día para pasar, ¿ya? Y el próximo viernes tendrían su prueba. Entonces yo les voy a mandar ejercicios, se los voy a mandar durante el fin de semana para que los hagan el día, para el viernes, ¿ya? Así que ahí les voy a mandar un correo con eso detallado. Pero por lo pronto terminar la guía para el día martes, porque ahí ya la vamos a revisar y vamos a terminar de verla, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Algo más? ¿No, profe? Ya pues, chiquillos, que les vaya muy bien, que tengan buen fin de semana, descansen y si quieren estudiar, estudien, pero aprovechen su tiempo. El cuestionario es hasta mañana en la noche, pero hasta hoy en la noche yo puedo ayudarlos si tienen cualquier problema. Ya no tenemos mucho tiempo, así que les aconsejo hacerlo ahora, hoy día, ¿ya?